Em, bueno, ahí voy a comenzar. Voy a tratar de poner algún video un poco para que lo entiendan y lo puedan, digamos, internalizar. Bueno, voy a comenzar un poco con la biografía digamos, el desarrollo, ¿no? de la trayectoria de Roland Barthes. Nació en Francia en 1915. Bueno, atravesó, digamos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue entre el 38 y el 45. Y bueno, el libro sobre el cual voy a hablar es el que se editó en el 57, cuando él tenía 42 años. Él cuando estuvo, digamos, la Segunda Guerra Mundial, estuvo internado porque sufría de tuberculosis, ¿no? Y bueno, después, pasada la Segunda Guerra Mundial, estudió en la Sorbona, ¿no? Y después se graduó y bueno, se especializó en algo que se denomina como la semiología, que es el estudio de las palabras. Bueno, em, bueno, atravesó también un hecho muy importante en Francia, que fue el mayo del 68, ¿no? Que fue como una revolución, digamos, estudiantil que se dio en el 68, y bueno, falleció trágicamente en un accidente en 1980. La semiología es una ciencia de las formas, ¿no? Estudia las significaciones independientes de un contenido. Él postulaba que los mitos son un sistema semiológico segundo, y eso, bueno, lo voy a mostrar, que es el sistema, ¿no? Que es el sistema, lo voy a mostrar al final de esta presentación. Aquí quería mostrar un poco, ¿no? De dónde toma él esto del significante y significado, que lo va a reelaborar, ¿no? Lo tomó digamos, de otro lingüista, Ferdinand de Saussure, y bueno, también tomó algunas ideas, o la idea del mito, ¿no? El libro se llama Mitologías, y bueno, toma algo de Klaus Lévi-Strauss, que fue un antropólogo muy importante, y también digamos, de un escritor ruso, Roman Jakobson. Y entre estas tres figuras que aparecen ahí, él armó como, ¿no? como una interpretación sobre digamos, el significado y el significante. Y bueno, está tomado de este esquema muy chiquito que lo desarrolló Ferdinand de Saussure. Y bueno, él, había como todo digamos, un debate, ¿no? O un problema entre la palabra y la cosa, ¿no? Digamos, ese sería como el problema que lo terminó resolviendo Ferdinand de Saussure, ¿no? Al establecer que no hay ninguna relación entre la palabra y la cosa, ¿no? Supónganse, la mesa, ¿no? La mesa como objeto y la palabra mesa, ¿no? Que digamos que es una construcción digamos, de la lengua, ¿no? O del idioma, ¿no? La mesa se llama mesa porque hay como una relación, pero es una relación cultural que se construyó, ¿no? Digamos, antes de Ferdinand de Saussure había como todo un debate sobre por qué la mesa se llama mesa, ¿no? O por qué la relación entre la palabra y la cosa. Y bueno, él elaboró esto que se llama el signo lingüístico, que es básicamente este esquema que ven ahí, ¿no? El significante de la casa, que sería la definición de casa, ¿no? De una casa genérica. Y después el significado es la imagen, ¿no? La imagen hablada, dice. Bueno, estos tres, ¿no? Estos tres personajes, o estos tres pensadores armaron, ¿no? Una corriente que se llamó estructuralista, ¿no? Que, bueno, un poco, digamos, la desarrolló Klaus Lévi-Strauss, que fue un antropólogo. Y bueno, él estudió un poco digamos, la relación entre la naturaleza y la cultura. Fue digamos, a Brasil, ¿no? A estudiar cómo vivían en el Mato Grosso, cómo vivían las comunidades primitivas, para poder entender, ¿no? La separación entre el hombre civilizado y el hombre primitivo. Y bueno, llega como a la conclusión de que no había tanta diferencia entre alguien civilizado y alguien primitivo, porque, ¿no? Obviamente había como una diferencia digamos, del contexto, pero
si se lo analizaba en profundidad, las construcciones o el intelecto era similar, ¿no? Entre el pensamiento primitivo y, digamos, el pensamiento civilizado. Bueno, él desarrolla esto, ¿no? De los mitos, que después Roland Barthes lo va a tomar y le va a agregar, digamos, una nueva interpretación, ¿no? Que, como saben, ¿no? Un mito es como una leyenda, algo que, bueno, que no tiene una explicación racional, sino que se va transmitiendo, ¿no? Como si fuese una leyenda de generación en generación y que se va perdiendo un poco, digamos, el origen. Y bueno, esta caricatura muestra un poco, ¿no? Digamos, los cuatro pensadores que armaron esta corriente, que fue entre la década del 50, 60 y después en la década del 70 y ya al comienzo de la década del 80 surgió otra corriente, ¿no? Postestructuralista que desarticuló todo lo que habían armado, digamos, a la izquierda aparece eh, Michel Foucault, digamos, en primer plano aparece digamos, el psicoanalista Jacques Lacan, el antropólogo en tercer lugar aparece Klaus Lévi-Strauss y hacia la derecha aparece Roland Barthes. Y bueno, ellos no compartieron como algunas ideas y bueno, siempre estuvieron hubo como una conexión, Jacques Lacan, Foucault y Roland Barthes. Bueno, aquí se ve una imagen donde están reunidos, ¿no? El que aparece aquí es Roland Barthes, el que aparece acá es Michel Foucault, Gilles Deleuze, ¿no? Y otros personajes que, bueno, no estaban como identificados. Pero bueno, ellos armaban todo como una corriente estructuralista. Y bueno, este libro, que es el segundo libro que publica Roland Barthes, ¿no? Es sobre las mitologías, que es un estudio sobre la sociedad burguesa, ¿no? De Francia. Hace como un análisis y bueno, él tiene como también una inclinación hacia la escritura y bueno, lo que hace es una mezcla entre escritura, ¿no? Y análisis literario que se denomina un ensayo, ¿no? Él escribe un ensayo que es como un texto corto donde va mezclando el análisis y bueno, la literatura. Su primer libro fue este que ven a la izquierda, ¿no? Que es el grado cero de la escritura, donde él planteaba un poco, no sé si lo escucharon, pero la muerte del autor, que era como, así dicho, así sencillamente, es ¿no? Que el lector, ¿no? Cuando uno toma un libro y lo lee, ya digamos, no tiene tanta relevancia el autor, sino la interpretación del lector, ¿no? Que eso, digamos, él digamos, digamos, lo propuso así, ¿no? La muerte del autor, que uno lo puede, uno al leer un libro lo puede reinterpretar y puede como armar, digamos, una interpretación diferente a lo que está, digamos, escrito por el autor. Otro libro fue Ensayos Críticos en el 64, después también en el 64 hizo como un artículo ilustrado donde hablaba sobre la Torre Eiffel, ¿no? Y era como un recorrido entre el estudio donde él trabajaba hacia la Torre Eiffel y después de la Torre Eiffel hacia el estudio. Iba como, ¿no? Relatando el recorrido. Y bueno, después en el 65 edita elementos de semiología. En el 66 y después en el 67 aparece este libro sobre el sistema de la moda. En 1970 edita una novela que es sobre Balzac, ¿no? Hace como digamos, que también era, digamos, un literario, Balzac, ¿no? Y hace un libro dedicado a él. Después en el 70, hace el Imperio de los Signos. Después escribe sobre Sade, Fournier y Loyola. En el 72 escribe Nuevos Ensayos Críticos
y después ya digamos, en el último periodo digamos, de su trayectoria, hace como, digamos, unos ensayos, ¿no? Que es algo cortito, ¿no? No es un libro extenso, sino que es algo corto. Escribe como El placer del texto. Después hace en el 75 algo, ¿no? Algo como una autobiografía, que es Roland Barthes por Roland Barthes, ¿no? Que habla un poco sobre su biografía escrito por él. Y después en el 77 publica un libro sobre fragmentos de un discurso amoroso. Y después en el 78, ya casi al final digamos, de su vida, hizo la lección inaugural, que era como, ¿no? Lo leía, digamos, en el Collège de France, hacía como, digamos, el inicio del curso, él daba como, digamos, una especie de discurso que, bueno, se llamó la lección inaugural, que es, digamos, también digamos, un texto muy importante. Después en el 79 hace, digamos, un libro sobre, digamos, un colaborador de él, un colaborador joven, Solers, y después en el 80, que fue el año que falleció, escribe sobre la cámara lúcida, ¿no? Y bueno, en todo esto que estoy mostrando, lo que quería decir era bueno, que se ocupó en particular sobre la sociedad francesa, ¿no? Cómo se comportaba, y bueno, hizo varios análisis, como ven, como de la moda, sobre digamos, algún escritor en particular, la Torre Eiffel, digamos, desarrolló todo su trabajo alrededor de la cultura francesa de ese momento, ¿no? Y bueno, aquí hice como, ¿no? Digamos, lo desplegué, digamos, todos los libros, y un poco para ir conectando, ¿no? Y también ir mostrando lo que sucedía, digamos, cuando se publicó cada libro. Bueno, la muerte en el 65, la muerte de Le Corbusier, no sé, Mies, que falleció en el 69, Gropius, ¿no? Era el momento en el que, ¿no? El momento en el que él actuó fue un momento de cambio, ¿no? De posguerra, y ya empezaba digamos, a aparecer lo que nosotros conocemos como la sociedad de consumo. No sé, por ejemplo, Andy Warhol en el 64, ¿no? Con esta obra importante que hizo, bueno, el Mayo francés, que también fue, digamos, un quiebre, ¿no? En Estados Unidos fue el Watergate en el 72. En el 72 también, no sé si recuerdan, esos monoblocks que se destruyeron, ¿no? Porque no se podía vivir, y que estaban construidos digamos, con las premisas del movimiento moderno. Digamos, eso se llama Brit Igor. Y bueno, la aparición en el 71 de Greenpeace, la guerra de Vietnam entre el 55 y el 75. Bueno, en nuestro país, el Mundial que ganó Argentina en el 78, Woodstock, ¿no? Bueno, un poco también en relación a la Argentina, ¿no? La guerra de las Malvinas, y bueno, Blade Runner, Apocalypse Now, que fue una película también muy importante del 79. Y bueno, este era como el panorama, bueno, de nuevo, un recorte, ¿no? Obviamente sucedió un montón de otras cosas, pero los quería poner para ir como contextualizando. Y aquí quería contextualizar un poco los libros de Barthes con los libros de otros autores, pero dentro de nuestra disciplina, que es la arquitectura. Brunelleschi, ¿no? Publicó un libro sobre la historia de la arquitectura moderna. Benévolo, ¿no? Summerson, el lenguaje de la arquitectura clásica. En el 66, Robert Venturi, con Complejidad y Contradicción. Aldo Rossi, ¿no? También con, digamos, la arquitectura de la ciudad. Christopher Alexander en el 77, el lenguaje de patrones. Y bueno, como decía al principio, fue Manfredo Tanfuri que tomó, digamos, ¿no? Lo leyó a Roland Barthes,
y a partir de leerlo tomó esto de la mitología, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Que es una mitología. Bueno, en su primer libro, que fue sobre un urbanista italiano, Manfredo Tafuri habla un poco sobre la mitología, ¿no? Cómo lo entiende, y bueno, hace la referencia a Roland Barthes. Y bueno, en algunos de sus escritos, por ejemplo, en el libro de Teorías e Historia, ¿no?, de la arquitectura, Manfredo Tafuri, bueno, tiene como cierta influencia de Roland Barthes. Bueno, después otra publicación importante en el 72 sobre los Five Architects, que seguramente lo conocen, ¿no? Eisenman, Graves, Watmey, Hayduk y Meyer. Y bueno, después Bruno Sevin en el 73, el lenguaje moderno de la arquitectura, Charles James, ahora le voy a contar, ¿no? Pero era como un momento donde, digamos, la visión sobre el lenguaje, ¿no? La interpretación se había puesto como muy, para llamarlo de alguna manera, de moda, ¿no? Ahora lo voy a mostrar, pero quería mostrar esto como, ¿no? Como las distintas publicaciones dentro de nuestro campo también se ven conectadas, ¿no?, con lo que sucedía, digamos, en ese periodo. Bueno, Rem Koolhaas con Delirious New York, o Collage City en el 78, y después digamos, en el 88 aparece otro libro que va a cambiar, ¿no? Que va a ser un signo de que cambia, digamos, la época, que fue un catálogo del MoMA sobre la arquitectura deconstructivista. Bueno, y aquí quería mostrar esto, ¿no?, de la influencia del lenguaje, de la sociología, de la lingüística, ¿no?, cómo afectaba, digamos, las ideas, ¿no? No sé, ven el lenguaje arquitectónico de Nervi, el libro sobre Summerson, el lenguaje de patrones de Christopher Alexander. En el 77, por ejemplo, el lenguaje de la arquitectura postmoderna, ¿no?, que es ese periodo. Y después, bueno, Bruno Sevi, que intenta, ¿no?, volver sobre la arquitectura moderna. Y como ven, ya en la década del 80 se empiezan a preguntar, ¿no?, un poco porque ya el estructuralismo, ¿no?, la idea del lenguaje, ya empezaba a entrar en crisis y aparecía otra corriente, que era el postestructuralismo. Y bueno, como ven, ya en la década del 80 se preguntan, ¿no? Se empiezan a preguntar si la arquitectura es un lenguaje. Y bueno, en la década del 90 ya no hay digamos, tanta publicaciones que hablen sobre el lenguaje. Y después en Tomás Maldonado, en 2004, saca este libro sobre, ¿no?, preguntándose sobre, ¿es la arquitectura un texto?, ¿no? Como tratando digamos, de reflexionar sobre esto. Y bueno, ahora sí, volviendo un poco al libro, estas son las diferentes tapas que encontré en internet sobre el libro Mitologías. Y bueno, se publicó en el 57, en 1957, y después, bueno, tuvo, bueno, traducciones, y bueno, en Estados Unidos se publicó de una manera, y bueno, cuando se publicó en castellano también tuvo como, digamos, otra edición. Y bueno, aquí lo que quería, ¿no? Es lo que hace, el libro no es muy largo, sí está dividido como en una primera parte y en una segunda parte, que es que lo vamos a ver, son 53. En la primera parte muestra los ejemplos, ¿no? Como analizando, como decía, la cultura burguesa de Francia, y entonces hace como varios escritos, y después al final, en una segunda parte, hace como, ¿no?, crea un sistema. Pero, bueno, vamos a ver algunos, son 53, digamos, no, yo desarrollé 5, ¿no? 5 nada más, y después, bueno, al final de la presentación vamos a ver que se puede crear un sistema. Entonces voy a comenzar por el mundo del catch, como para que lo entiendan.
Bueno, el catch es como, ¿no? Digamos, está como entre medio de ser un espectáculo y un deporte, ¿no? Por ejemplo, al abajo de la izquierda aparece una pelea de esa época de Muhammad Ali, ¿no? Que era un boxeador muy importante en Norteamérica, y del lado derecho aparece, digamos, otro deporte que es el judo. El catch sería como algo intermedio, ¿no? No es un boxeo ni tampoco es algo tan, digamos, tan perfeccionista como el judo. Eso es como, dicho así sencillamente, como si alguien no conoce qué es el catch, es como, ¿no? Como, digamos, un espectáculo de circo, yo creo que así se podría definir. Y bueno, aquí quería mostrar algo relacionado con la Argentina, ¿no? Bueno, que lo que analiza Ronald Barthes es la lucha, ¿no? Cómo se va creando como digamos, una performance o, digamos, una actuación. El luchador exagera, ¿no? Que le están golpeando y que, bueno, que la lucha un poco está pactada de antemano, ¿no? Los movimientos, los saltos, y siempre hay algo, ¿no? Hay algo que está latente, que es, digamos, el enfrentamiento entre el bien y el mal. Hay un luchador que es bueno y un luchador que es malo, ¿no? Y bueno, eso el público obviamente lo sabe, ¿no? Y, digamos, lo que está, digamos, en práctica es la actuación, ¿no? El bueno y el malo, ¿no? El villano, el canalla, como se llama, ¿no? Entonces, el- cuando está, ¿no? Analizando, obviamente no habla sobre, digamos, el catch en Argentina, sino que lo quería poner porque se puede entender un poco mejor, ¿no? ¿No? La lucha es algo escenográfico que digamos, todos podemos ver y no nos preguntamos, ¿no? Digamos, si es verdad o si es verosímil, simplemente lo disfrutamos y por eso es un mito, ¿no? Que, digamos, no hay como una reflexión de por qué o por qué el personaje hace tal cosa, sino que, digamos, es como un espectáculo. Bueno, otro mito, ¿no? Otro escrito, estoy mostrando como, ¿no? Obviamente lo desarrolla un poco más, digamos, en el libro, pero simplemente lo quería mencionar, ¿no? Voy a mostrar 5 ejemplos. El Catch aquí habla sobre Chaplin, ¿no? Y lo que dice que de Chaplin, ¿no? De que, bueno, muestra, ¿no? La vida de un trabajador, ¿no? Como lo que sufre, ¿no? Al estar, digamos, en un sistema de producción y que, bueno, que en toda, digamos, es una película, ¿no? Tiempos modernos. Y bueno, a lo largo de toda esa película no hay como una posición política de Chaplin frente a lo que está viviendo. Simplemente se lo muestra, ¿no? Como alguien pobre, un trabajador que, digamos, que va sufriendo, ¿no? A lo largo digamos, del sistema de producción, va sufriendo, digamos, el trabajo que realiza y que bueno, que a lo largo de esa película, ¿no? Tiempos modernos, está exagerado, lo que dice, ¿no? Roland Barthes, es que está exagerado cuando come, ¿no? Bueno, que en toda la película, cuando tiene que comer o cuando aparece la leche, ¿no? Hay como una exageración digamos, en esa situación, pero nunca muestra, digamos, la posibilidad de rebelión que tiene el trabajador frente a la situación de opresión, ¿no? Que es como algo pasivo, ¿no? Eso es digamos, una idea que agrego yo. Bueno, otro mito, ¿no? Imaginen esto en la década del 50, ¿no? Está hablando sobre lo que pasaba, ¿no? En la década del 50, va analizando el catch,
esta película, ¿no? Que fue muy famosa de Chaplin. Y también esta película, bueno, o esta situación digamos, del plato volador, del marciano, ¿no? Y lo que dice que, ¿no? Que en realidad, ¿no? Bueno, el marciano era un otro, ¿no? Alguien que venía desde otro planeta, desde Marte, ¿no? Y que es que, bueno, que se lo podría interpretar como que, ¿no? Desde una visión norteamericana, que el ovni o el marciano en realidad es la Unión Soviética, ¿no? Eso era como, digamos, una interpretación, ¿no? Que se podía hacer de la película. Y que, bueno, ¿no? Y él un poco empieza a reflexionar, ¿no? De que si viene de Marte, ¿no? Y bueno, la única diferencia entre alguien de la Tierra y alguien de Marte podría ser digamos, el vehículo, ¿no? El plato volador. Pero para llegar a tener digamos, un plato volador, un extraterrestre, seguramente también tuvo como una posición pagana, dice, ¿no? Que digamos, el extraterrestre también pasó lo mismo que nosotros pasamos, ¿no? Que tener una religión, bueno, ¿no? Bueno, que tuvo que haber pasado por algo similar a nuestra civilización y que la única diferencia entre un extraterrestre y alguien de la Tierra es esto que vemos ahí, ¿no? El artefacto volador. Y bueno, después también habla mucho en el libro sobre esta revista que fue muy importante en Francia, ¿no? Que es Paris Match, que se podría pensar como la revista Gente, la que conocemos nosotros aquí, ¿no? Que comenzó siendo una revista del deporte, ¿no? Que mostraba lo que sucedía, un deportista, pero después eso fue, supónganse, en la década del 40, pero después evolucionó el contenido de esta revista porque era muy, digamos, era muy popular, digamos, tenía una tirada enorme, ¿no? Y bueno, lo que quería mostrar acá era como la evolución de las tapas de la revista. eh, bueno, ahora justo no me acuerdo quién era digamos, la primera, ahora lo estoy buscando. Mm, Sofía Lorenz aparece aquí arriba a la izquierda, ¿no? Después esta es una etapa digamos, de alguien que vive en África, pero digamos, forma parte de la colonia francesa en el 55, ¿no? En 1955, y también en el 55 aparece la etapa sobre Brigitte Bardot, que fue como, digamos, una actriz muy importante en Italia. Después arriba a la derecha está la etapa cuando sucedió lo que yo decía del mayo del 68, ¿no? La revolución estudiantil. Y después también, bueno, estoy haciendo como todo el barrido, ¿no? Temporal, apareció una etapa sobre Jacques de Gaulle, que fue digamos, un general que tuvo, digamos, la misión de reconstruir después de la invasión de los nazis, tuvo que reconstruir Francia. Y bueno, después, digamos, la revista fue digamos, hacia el espectáculo, ¿no? Con Steve McQueen, que falleció, entonces salió en la tapa de la revista. Y después también cuando falleció Greta Garbo, que ahí ven la tapa, que creo que está en la década del 90, y en 2014 apareció Mick Jagger, digamos, en la portada de la revista. Um, en, bueno, en esta revista hay como, ¿no? Como un artículo, no conseguí la tapa, ¿no? Pero digamos, es otro mito, ¿no? Dentro de los 53 que analiza Barthes, que es Bichín entre los negros, que básicamente es, digamos, cuenta, ¿no? Él analiza un artículo de esa revista y dice, ¿no? De que en ese artículo muestra que una pareja de franceses se va al África y ahí trata de convivir con las personas digamos, de África y que, bueno, esa relación entre, ¿no? Entre alguien civilizado y alguien, digamos, primitivo, ¿no? Como puede ser alguien de África,
está como construida dentro de la revista como, ¿no? Como que la familia se la plantea como un héroe, ¿no? Como una familia que va, digamos, a un lugar extremo y ahí trata de, digamos, sobrevivir. Y bueno, lo que dice Roland Barthes de este artículo que aparece en la revista es que, bueno, que está construido, ¿no? Que está construido la pareja con el hijo, ¿no? Y que, bueno, que no hay una pregunta sobre por qué, ¿no? ¿Por qué se van a vivir a un lugar tan, digamos, tan extremo, ¿no? Donde tienen que, digamos, sobrevivir, digamos, en un pueblito alejado en África. Y bueno, otro mito que analiza, bueno, de la época, ¿no? Imaginen en la década del 40, década del 50, estaba Greta Garbo, que fue, digamos, una actriz muy importante de Estocolmo, que bueno, que de Estocolmo se fue a Hollywood y ahí se volvió muy famosa, digamos, en ese periodo, ¿no? Y bueno, ella, lo que dice de ella es que, bueno, construyó como una imagen, ¿no? Greta Garbo construyó una imagen como si fuera una máscara, ¿no? El maquillaje, ¿no? Hizo que se le borrara, no sé, algunas facciones y que fuese como, ¿no? Un rostro superficial, absolutamente blanco, como si fuese nieve, dice, digamos, en el análisis. Y bueno, de ella muestra, ¿no? De cómo, ah, algo que no estoy diciendo, que estas imágenes no están en el libro, porque el libro es todo escrito y lo que hice es tratar de buscar una imagen en relación a lo que iba leyendo. Y bueno, esta es una película, Queen Cristina, ¿no? Donde Greta Garbo hace algo como un híbrido entre, digamos, un joven y una reina. No sé si ven esa imagen aquí abajo a la izquierda, donde ella está, ¿no? Como es una reina, pero también está vestido como un soldado. Bueno, hace un poco un análisis sobre Greta Garbo y bueno, muestra esto, ¿no? De que es un rostro perfecto, absolutamente superficial, ¿no? Y que, bueno, Greta Garbo tuvo que atravesar el cine mudo hacia el cine sonoro. Y que, bueno, ese pasaje dice que lo hizo muy bien porque cuando ella en el cine, ¿no? Empezó se le escuchó la voz, tenía una voz un poco ronca, pero eso la hizo como más, digamos, mítica, ¿no? La construyó más como una diva. Mm, y bueno, al final del texto dice que Greta Garbo, ¿no? Hay un quiebre entre, digamos, la figura, ¿no? De Greta Garbo como diva y Audrey Hepburn, que también era, digamos, una actriz norteamericana, bueno, que, digamos, la idea de belleza, ¿no? En una actriz cambió. Aquí era absolutamente blanco y superficial, pero cuando aparece, digamos, Audrey Hepburn, la belleza cambia, ¿no? Y se vuelve más, digamos, la mujer niña, la mujer, dice esto, ¿no? La mujer niña y la mujer gato, ¿no? Que antes era como más, como una divinidad, pero en el cambio de época, digamos, hubo un cambio. Y bueno, un poco para ir terminando con estos ejemplos, bueno, que él los va desarrollando, va analizando, digamos, qué es lo que se ve, ¿no? De Greta Garbo o de Chaplin o del Catch, ¿no? Pero bueno, digamos, en el texto muestra un poco, ¿no? De dónde viene. Bueno, y termina, bueno, hay otro artículo, ¿no? Otro mito, que es esta imagen, esta portada digamos, digamos, de alguien de África, ¿no? Que está haciendo la veña, ¿no? Hacia la supuesta bandera de Francia. Bueno, lo que dice que el mito, ¿no? Se nos presenta así como una imagen, ¿no? Como una portada bueno, que después tiene como, digamos, una interpretación, ¿no? Una lectura bueno, que dependiendo del conocimiento que cada uno tenga, uno puede interpretar algo, ¿no?
y que, bueno, quienes arman esta etapa saben, ¿no?, hacia qué público está dirigido y saben que ese público lo va a decodificar de la manera que ellos quieren, ¿no?, que se decodifique, que es alguien que está, digamos, reverenciando la bandera francesa, ¿no? Alguien de África, de la colonia francesa, le está haciendo el saludo digamos, a la bandera. Y bueno, habla de que el mito tiene como una particularidad, ¿no?, que puede tomar cualquier imagen y la vuelve, digamos, le puede cambiar el significado, ¿no? Esto, como ven ahí, cada uno de ustedes puede hacer una interpretación de esta imagen bueno, de esta imagen dice que el mito, ¿no?, tiene la capacidad de cambiarle, ¿no?, el sentido de algo tan estructurado como, digamos, la nomenclatura matemática, ¿no? Esta es, creo que es la fórmula de la teoría de la relatividad, ¿no? Bueno, que el mito tiene esa capacidad de resignificarla, ¿no? Como de quitarle la fórmula, ¿no?, de Einstein y darle otro significado que sería como la imagen de la matemática, algo así dice. Y bueno, un poco para ir terminando sobre esto, quería, ¿no?, mostrar que después de analizar, ¿no?, cada situación o cada mito, hace como un sistema, que lo llama un sistema semiológico, ¿no? Y bueno, el que está arriba a la izquierda es digamos, un esquema bueno, que como decía, parte de Saussure, ¿no? Y que, bueno, Roland Barthes lo toma y le agrega como, digamos, otra lectura, ¿no? Le agrega digamos, le agrega como otra estructura y, digamos, y es lo que aparece aquí abajo a la derecha, ¿no? Bueno, lo que decía Saussure básicamente era esto, ¿no? El signo, ¿no? Una imagen, ¿no? Está conformado por la palabra, ¿no? Casa o mesa, pero después también tiene, digamos, la imagen, ¿no? La imagen de mesa, la imagen de casa. El signo está compuesto por el significante y el significado, ¿no? Que uno al cruzar digamos, la característica que tiene una mesa y la imagen de una mesa, se arma un signo, que básicamente sería, digamos, eso lo que aparece acá, ¿no? Que dice lengua. Ese es el primer grado que él lo llama. Y después el mito, ¿no? Lo mitológico hace como una reelaboración de eso y le agrega, digamos, digamos, un tercer, un segundo estadio, que es tomar lo de Saussure y volverle a agregar, digamos, el signo, ¿no? El signo se vuelve un significante y junto al significado vuelven a armar un signo, que es, digamos, esta imagen. No sé si lo están entendiendo, no sé si lo estoy contando bien, pero no, esta imagen, digamos, es el resultado final, ¿no? Y para deconstruirlo hay que ver el significado, lo que quiere decir, ¿no? El colonialismo en Francia, la relación, ¿no?, con la cultura burguesa, la revista importante de Francia, ¿no? Que uno al ver una imagen puede ir hacia atrás, ¿no? Hacia atrás y tratar de descubrir lo que encierra. Entonces, este esquema intenta hacer eso, ¿no? Esta podría ser la tapa de la revista y uno puede ir buscando el significado y el significante, ¿no? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que quiere decir? Y si uno lo empieza a reflexionar, se puede ir más hacia el fondo, ¿no? Digamos, hacia un estadio que está por atrás. Y bueno, lo que aparece aquí abajo, digamos, a la derecha, ¿no?, es digamos, lo que hace Roland Barthes, que básicamente le cambia digamos, el nombre, ¿no?, a este esquema y le agrega que el signo, digamos, es un sentido, ¿no? Y el significado es un concepto, como una idea, y el significante es una forma, y lo que termina siendo como resultado es digamos, el signo o la imagen.
Y bueno, aquí lo quería mostrar un poco más en detalle, ¿no? Bueno, que nos sucede, ¿no? A nosotros, cuando vemos, no sé, un edificio o vemos, no sé, qué sé yo, algo en la tele o en internet, ¿no? Que vemos la imagen solamente, ¿no? Pero esa imagen tiene, digamos, la posibilidad de contener toda una estructura que sería esto que se puede ir hacia atrás, ¿no? Tratando de ver el significado, las características, ¿no? Qué nos representa y un poco, digamos, todo lo que yo decía, digamos, al principio, era como esto, ¿no? Como si aquí ponen la imagen del catch, ¿no? Uno puede ir hacia atrás, ¿no? Tratando de investigar y llegar a, digamos, hacia un estadio más atrás que podría relacionarse con el teatro clásico, ¿no? El catch se podría vincular con el teatro clásico griego y en el caso de Chaplin, ¿no? Que se podría hacer también, ¿no? Como un rastro hacia atrás, tratando de preguntar, ¿no? ¿Por qué no aparece lo político digamos, en esa película, o Greta Garbo, ¿no? Porque ¿no? Se había creado toda una imagen de Greta Garbo, ¿no? Como una diva, como una diosa, ¿no? Y bueno, no sé, digamos, nunca se supo un poco, digamos, la verdad, la vida personal de Greta Garbo, que siempre se la mostraba como, digamos, como una imagen perfecta. Y bueno, un poco para ir terminando, quería hacer como, ¿no? La recapitulación. Al principio traté de mostrar la biografía de Roland Barthes, después mostré esta corriente, ¿no? Esta corriente estructuralista a la cual él perteneció, que después, bueno, a lo largo de su trayectoria también dejó de lado el tema de lo estructuralista y, digamos, se retransformó. Después, digamos, en la parte media de la charla, traté de vincularlo con algunas publicaciones digamos, dentro de la disciplina arquitectónica y ya después en el tercer tramo de la charla mostré como algunos ejemplos, ¿no? El Catch, Chaplin, Greta Garbo, el OVNI, la revista Match francesa, ¿no? Que bueno, que son el ejemplo previo al esquema que estaba tratando de argumentar hace un ratito, ¿no? Lo del significado y el significante y el signo. Bueno, nada, hasta aquí era esta presentación. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, como siempre decimos, nos da un dolor de cabeza, ¿no? Ordenar las ideas, tratar de que se entienda, es un esfuerzo que siempre está bueno pasar y ordenar las ideas. No sé si alguien quiere preguntar algo o si no quedó claro, trato de explicarlo un poquito mejor. ¿Tenés algún ejemplo arquitectónico de un Mm, edificio, por ejemplo, que uno pueda leer el significado, el significante, eso? a ver si acá en esta presentación. em, mm, No, justo en esa presentación no, pero a ver, busco una Bueno, imagen acá está, acá está, ¿no? Por ejemplo, el edificio, ¿no? Que, bueno, no sé si lo leyeron, es un libro que les recomiendo. Yo lo leí después digamos, de recibirme, y la verdad que me cambió la forma de ver la arquitectura, porque, bueno, en este periodo, ¿no? El de la arquitectura postmoderna, era esto de lo del lenguaje, de lo que significaba, ¿no? Que uno puede interpretar, al ver el edificio, puede hacer una interpretación de lo que el edificio representa, ¿no? Pero no se termina de entender hasta que vamos ¿no? a la memoria descriptiva, a entender al arquitecto, la biografía.
¿no? Que en este momento no recuerdo quién lo hizo, pero ¿no? Un edificio se nos puede presentar así, ¿no? De que tiene toda una historia que al momento de ver el edificio no la sabemos, ¿no? Y se nos presenta esto que yo decía, el signo, ¿no? Que es una imagen nada más. Pero si uno lo analiza o trata de ver en la historia, ¿no? Ver en la historia cómo fue evolucionando el edificio, por qué se produjo, digamos, ahí, digamos, algo que se lo puede, digamos, descubrir como el significado y el significante, ¿no? Que bueno, es medio complejo esto que a mí me costó mucho entenderlo, con lo cual, si no lo entienden, no pasa nada. Me costó mucho. Sí, y otra cosa interesante es cómo mostrás el mito como algo positivo y interesante para analizar y para estudiar y para indagar, ¿no? Porque a simple vista, por lo menos a mí me pasaba como que mito lo relacionaba con algo negativo, con algo malo, feo, que no estaba bien. Y acá uno puede ver bueno, que es digno de ser estudiado. Eso también me parece que está bueno. O sea que claro, en general lo que se aducía desde los grupos de estudios históricos era la ausencia y desconocimiento del origen del mito. Pero acá lo que está planteando Barthes es otra cosa, no es la problemática histórica del origen y de la búsqueda del mito, sino como imagen, ¿qué es lo que genera? Situado justamente en lo que decía Gabriel, que me parece importante, dentro de una cultura de consumo y dentro de un desarrollo de lo que significa Occidente en la segunda posguerra, ¿no? Entonces, esto genera un viraje que impacta fuertemente en la arquitectura. Impacta fuertemente porque todos los años, gran parte de los años 70, 80 y hasta 90, nos la pasamos hablando sin saber de una decodificación que tenía que ver con el significante, el significado y el signo. El libro que vos mostraste del lenguaje posmoderno de la arquitectura, bueno, podrá ser criticado, uno tendrá adhesiones o no, pero está relacionado justamente con ese tipo de presencias que se daban en el pensamiento arquitectónico. Claro, Jorge, sí, sí, sí. No, bueno, yo lo que, ¿no? que me gusta que ¿no? A lo largo de esta pequeña presentación, que es como un rompecabezas enorme, ¿no? Que lo voy completando cada vez que doy una clase o armo una presentación, ¿no? Que lo voy completando y lo voy tratando de entender y lo voy encajando como si fuese un rompecabezas. Bueno, yo sabía quién era Barthes, pero nunca lo había leído y nunca había armado una presentación. Pero, qué sé yo. No sé, digo, ahora puedo ordenar, puedo saber lo de mitología, relacionarlo con Tafuri, ver que en ese momento, ¿no? Estaba la influencia, ¿no? Del lenguaje o del significado o de la imagen, que después vino otra corriente y destrozó todo eso, ¿no? Dijo que no importaba la estructura, que eso, digamos, no importaba, ¿no? Que una estructura es como, ¿no? Como el habla, eso no lo dije, ¿no? Una estructura es como la familia, por ejemplo, ¿no? Que tiene el papá, la mamá, el hijo, ¿no? El abuelo, eso es una estructura, ¿no? Y bueno, esta corriente en la cual pertenecía Roland Barthes creía que había una estructura, ¿no? Klaus Lévi-Strauss pensaba que había una estructura que nos ordenaba, y después en la década del 70 vino otra corriente que dijo que no importaba, ¿no? Que existiera como una estructura del lenguaje, ¿no? Por ejemplo,
que no importaba eso, sino que importaba la persona, ¿no? El individuo, y al cambiar la manera de ver algo, dejó de lado, digamos, esta corriente. Que fue entre la década del 50, 60 y principio de la década del 70. Después cambió. Mira, yo quería mostrarles este libro, Cerco, que es El significado en arquitectura, que es casi contemporáneo, está escrito por James y Baer, ¿no? Y es todo un tratado acerca del signo en arquitectura. Profundamente relacionado al exterior a la deconstrucción. Interesantísimo. Qué genial. Qué bien, Jorge. O sea, Gaby, que cuando comienza el deconstructivismo, este tema del vínculo entre el signo, el significante y el significado también como comienza a desarmarse un poco o se mantiene. Sí. O sea, entra en crisis también eso. Sí, porque ya no creen, ¿no? Aparece, no sé si sabes, Derrida. ¿Sabes quién es Derrida? Bueno, aparece, ¿no? La gramatología, que era un libro sobre Derrida, ¿no? Y bueno que Derrida escribió sobre que no había una estructura o que el lenguaje no importaba el orden, ¿no? En una palabra, por ejemplo, no importaba si estaba al principio la A o si estaba al final, ¿no? Que hizo como, bueno, lo que se conoce como deconstrucción, ¿no? Igual lo estoy sintetizando, es un problema súper complejo. Cuando, viste, una corriente se cruza con la otra, y bueno, ahí aparece siempre la crítica, ¿no? Que quiere, bueno, decir por qué hay que dejar esto de lo del lenguaje o lo del signo, ¿no? La corriente que viene tiene que criticar y decir por qué no hay que creer en la estructura, y tiene que, obviamente, plantear otra idea. Y bueno, a ver, ¿dónde está esto de acá, por ejemplo, ¿no? En este libro, que es un libro muy cortito, donde él habla de que, bueno, ¿no? de que, ¿no? Se pregunta si en realidad es un texto, ¿no? Que uno puede leer. Y ya cuando, digamos, lo escribió después de la deconstrucción, entonces ya no, obviamente no creía, ¿no? En que fuese un texto, pero bueno, yo igual creo que se puede leer un edificio, ¿no? Que es un texto, que tiene un lenguaje, pero seguramente, ¿no? Hay otro profesor que no cree en el lenguaje o no cree que hay un signo, ¿no? Que eso depende, yo supongo que depende de la formación. A mí me gusta esto de lo del lenguaje y por eso, bueno, trato de relacionarlo, pero seguramente hay otro profesor que no le interesa lo del lenguaje, ¿no? Y bueno, no cree. Lo que pasa es que si vos pensás que la arquitectura está inscripta en un sistema cultural, ¿cómo no vas a intentar leer el problema del lenguaje? O sea, sería uno de los problemas a trabajar conjuntamente con otros, a lo mejor con lo histórico, meramente histórico, pero me parece que el sistema del lenguaje está profundamente vinculado al sistema cultural. Sí, también creo que si, como uno enseña, ¿no? También si uno enseña de la manera en la cual uno tiene como ciertos pasos y cierta linealidad, como cierta escritura, ¿no? Después uno lo puede también desenredar esos nudos, y entonces ahí puede entender a la arquitectura como un texto, en el sentido de que uno puede leer un edificio y leer, no sé, cuál fue su autor, cuál fue su intención, cuál fue su idea de partido, si es que justamente ese edificio fue inscripto o diseñado per se con esa idea. Si previamente fue
fue puesto o pensado como si fuera un texto. Lógicamente, después cuando uno lo ve construido, puedes desandar ese recorrido. Yo tenía una anotación de Barthes, o sea, que lo había usado para escribir en su momento una cosita, que es de una parte del texto del mensaje fotográfico, que decía que o sea, hablando de las fotografías, que las fotografías deben ser contextualizadas para ser analizadas teniendo en cuenta los condicionantes sociales e históricos del momento. Y son útiles porque nos permiten corroborar la concordancia entre el discurso escrito y visual o iconográfico. Entonces esto me había servido en su momento para explicar que claro, cuando uno ve una fotografía, sobre todo histórica, de tener como esa mirada crítica y de no comerse como todo el cuento, entonces de pensar realmente si fue un montaje, por qué estaba, o sea, de esa manera, porque no sé, porque había alguien ahí, entonces nada, yo no sabía mucho de fotografía, en un caso particular tuve que usar muchas fotos y bueno, la crítica era esa, ¿no? O sea, de tratar de hacer una segunda lectura de las fotografías y no como comprarlas así, con todo, como estaban. Claro. Yo leí el de la muerte del autor de Barthes, solamente ese, y lo estaba como ahora tratando como de relacionar con eso, con el signo, y sí, es como, estaba relacionado también con lo que decía Agustina, de cómo se construye también eso, y viste que la muerte del autor como habla también de la intención del autor, que después puede ser que es transformada por el lector, y también eso es significado, y también eso es apropiado y es usado también, ¿no? O sea, por ejemplo, eso que se piensa siempre en si se puede leer bien un libro, se puede leer mal un libro, o a ciertos filósofos se puede leer mal e interpretar mal las ideas, en ese sentido, y pensaba, sí, me quedaba por eso con lo que decía Francisco también, pensando en ejemplos arquitectónicos de eso, ¿no? De cómo, de cuál sería un edificio que capaz que se transformó en un signo, y de que se puede hacer esa historia y que capaz que perdió también como el significado original para el que fue pensado, o se puede hacer eso o tuvo una apropiación diferente para lo que se planteó. No sé si se entiende lo que estoy tratando de... Claro. Pienso en el Partenón, por ejemplo, que es como no sé si signo o ícono, pero es de todo lo que es la historia de la arquitectura clásica para acá, y de todos los significados que se le fueron agregando culturalmente, sobre todo como base para la cultura occidental, digamos. Sí, estaba pensando, por esto estamos hablando, que creo que es Laclau que dice que si bien existe el sentido, el significado, el significante, son las clases hegemónicas las que pueden, o las que básicamente lo que hacen es llenar de sentido significante, que no son las clases populares las que lo conforma y lo transforma y lo convierte, sino que son las clases hegemónicas. Y creo que ahí hay algo para tocar con respecto a esto. Es decir, un edificio se convierte, el Partenón, en un significante o un signo porque sí, sino que hay un porqué. Es ese y no otro. Exacto. Hay un montón de significantes y un montón de sentidos que quedan fuera de ese significante que es el Partenón. Me parece que es mucho más acá, murió hace poquito, un par de años. Mucho más actual todavía. Sobre todo pensaba en ese artículo que salió hace poco, no sé si hace poco, pero hace unos años, de cómo los edificios griegos que pasaron a la historia como la arquitectura blanca por excelencia, en realidad estaban pintados, y se rastreó si hay pruebas de eso,
y es como que había como prueba de que se sabía eso desde hace mucho, pero se construye esa imagen o sea, una imagen en la que se elige qué es lo que pasa a construir el ícono. Sí, casi Que es lo que toma la arquitectura moderna. Pero ¿no? Está bueno lo que dice Sergio. Sí, Santi. Gabriel. No, Sergio, dale. Lo que decía Sergio, que, ¿no? Que bueno. Solamente comparé lo de la blancura de los iconos o los signos, como el Partenón, de la arquitectura griega, con la blancura de Tagarbo, nada más, la asocié. Nada más. No, es que creo, para mí está como reconectado. Claro. Sí, seguro. Es como un ideal estético de belleza que viene claro, que se puede como rastrear. Y de quién y para quién. O sea, está buenísimo. No, lo que iba a decir es que justamente esta semana, sí, hace 3, 4 días, Oli Wainwright, que es uno de los que escribe de arquitectura para The Guardian, fue a visitar la casa de Charles Jenks. Es increíble, miren los manifiesto del modernismo hecho casa. La verdad que es mucha información cargada en un solo edificio. Y va mostrando, muchas cosas, muchas partes, la escalera, las habitaciones. Es increíble. Y era muy amigo de Madeleine Brissentop, y hay dibujos de ella, proyectos, y en un momento muestra que hay como un cuadro, algo que era como un proyecto que le había hecho, o sea, que James le había encargado a Kohlhaas, y lo terminó rechazando, o sea, Kohlhaas se lo manda y lo terminó rechazando porque faltaba mucho significado. O sea, justamente no coincidían en eso, digamos, era como un poco, entre comillas, más lavado y no tan cargado de significados como todas las partes de la casa. Y por eso lo rechazó. Y es increíble. Yo pensaba, rechazó Kohlhaas. Eso es como pensando, digo, está bien, pero era rechazar, pero es saber a quién le pedía las cosas. Lo cual me deja pensando esto del significado, así que si pueden rastrear ahora en esta semana las fotos, mírenlo. Creo que ahora salió el artículo que salió hoy, creo. Mírenlo, pues la verdad que las fotos son increíbles. Yo no las conocía, es increíble. Yo tengo algo que aportar con respecto a lo que planteaste, Gabriel, que si el mito es una construcción y esta construcción es social y cultural a la vez, está impulsado por factores de poder. Ahora, esos factores de poder que a veces son hegemónicos tienden a centralizarse, que es lo que estudió muy claramente Pierre Bourdieu. Ahora, todos los actores sociales tienen la capacidad de construcción, más o menos desarrollada, más o menos culta, según el rol que jueguen dentro de la organización de la sociedad. Por eso a mí me resulta demasiado tranquilizador identificar una hegemonía que permanece a través del tiempo, porque no es una hegemonía, son un conjunto de hegemonías que están en tensión. Yo lo trato de entenderlo así, porque si no caemos en el sistema binario, y en el sistema binario es lo del catch. Tenés el malo y el bueno. Tenés Martín Caradagian y tenés el Caballero Rojo. O tenés la momia y qué sé yo. Pero el tema de la construcción del significante que va a generar un significado es histórico, es cultural, intervienen muchos agentes. Es algo, a mi juicio, bastante complejo, y más en la arquitectura. Porque la arquitectura tiene un sustrato de tipo
económico, de tipo material, de tipo evolutivo, histórico. Por eso es interesante, en el Instituto de Arte Americano está el libro de Barthes sobre la Tour Eiffel. Es muy interesante el análisis que hace. Yo no alcancé a leerlo en su totalidad, pero en los pocos fragmentos que me acuerdo, él justamente lo que trata de codificar es el por qué en un principio fue tan resistida la Torre Eiffel y cómo con el paso del tiempo se va construyendo como el símbolo o como el signo por excelencia y más que, por ejemplo, el Arco del Triunfo de París, donde todo turista que se precie de tal busca ir a la Tour Eiffel, donde se ve que hay una construcción a través del tiempo. Por lo que leí era como, ¿no? Como un personaje por afuera, siempre Roland Barthes era como un personaje que estaba por afuera porque cada vez que tenía que, ¿no? O dar una conferencia, siempre se llenaba porque mostraba esto, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Hacía como una crítica a la sociedad de ese momento en Francia, que bueno, que mostraba, ¿no? Cómo funcionaba la revista, ¿no? Que era muy popular para esa época, ¿no? Y mostraba, ¿no? Cómo te mostraba una imagen, pero detrás de esa imagen había toda una construcción. Y eso, la verdad que está, digamos, eso es algo hay que enfrentarse, ¿no? Analizar una sociedad y después decir, ¿no? Mostrar cómo funciona o cómo está estructurada una revista, ¿no? Y cómo la influencia de esa revista, ¿no? Al ser popular, termina siendo como una influencia. Hoy en día, seguramente alguien ya lo está haciendo, ¿no? Analizar, no sé, Instagram o TikTok, ¿no? Seguramente alguien lo está analizando. Y bueno, lo que hizo Roland Barthes, como yo decía, creo que al principio, ¿no? Se anticipó a algo, a una sociedad que iba a cambiar, porque habían atravesado la Segunda Guerra Mundial, se estaban reacomodando y después viene esto de la sociedad de consumo, ¿no? El turismo y bueno, la sociedad que produce, ¿no? Lo de Andy Warhol, la crítica que hace Andy Warhol, pero bueno, él ya lo había visto antes, ¿no? En la década a mediados del 50, que eso también es digamos, algo para destacar, que lo pudo ver, que se venía, digamos, un cambio en toda la sociedad francesa. Sí, que es un cambio cognitivo, porque en realidad se pasa del texto y del discurso a la construcción de la imagen. Y eso, amplificado por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión, que es uno de los medios, y obviamente ya el periodismo venía de antes. Una revista como Paris Match emulaba a la revista Life de Estados Unidos. Es más, tiene el mismo diseño de tapa. Estaba pensando en eso. Si buscas la revista Life, con la diferencia de la revista Life, tenía este sesgo pro norteamericano, ¿no? Tenía un perfil bastante distinto a Paris Match. Pero ambos desde la perspectiva de países centrales que inclusive entre sí estaban disputándose posiciones culturales. Lo que es muy notable es esto que el texto que escribe sobre Greta Garbo, ¿no? Sobre la cara de Greta Garbo inmodificable, impoluta. Era como
un ideal concretado fuera de toda esfera de sentimientos y de sensaciones. ¿A vos qué te produjo, Agustina o Luciana, la imagen de Greta Garbo? Francamente me impresioné. No la conocen, tal vez. Sí, no, la conocía como de nombre, pero no la tenía mucho la imagen. Pero bueno, está muy bueno ese video. Sí, yo la conocía porque un compañero mío, fanático del cine, del teatro, es como fan de ella. Pero me parece que para la época es lo mismo que Audrey Hepburn, se pronuncia así, como esa imagen de rostro perfecto y blanco. Bueno, es lo mismo que hoy en día, no sé, las vedettes, ponele, o hace 10 años, 20 años, las vedettes era como lo que, digamos, se vendía, ¿no? Como lo que a la gente le gustaba ver. Sí, yo creo que una característica era que era muy masivo, ¿no? No es que había otra actriz, sino que era ella. Sí, en ese momento igual sí, como que no, como en todo lo de antes, digamos, no había tanto sino que era una figura que sucedía durante muchos años, y era la figura principal, y todos se vestían como ella y se peinaban como ella, y sí, era así. Yo lo que sabía de esa película es que lo vi en un documental sobre que se llama es sobre la representación LGBT en el cine hollywoodense o en el cine masivo, y era de que la película esa es una biografía de una historia real de una reina sueca, ¿no? Sí. Que se sabe que está chequeado de que era lesbiana, y entonces fue como la forma de llevar esa parte de la vida privada a la película, era la de crear esta como la imagen de andrógina, ¿no? De Greta Garbo, de que sea mujer, pero también con rasgos muy masculinos, y como que la iconografía fue como medio así como accidental por el tratar de cómo mostrar eso, esa ambigüedad en la pantalla de la historia. Porque fue uno de los primeros casos, de hecho, en donde aparecía abiertamente un personaje de sexualidad ambigua. Sí, algo así dice digamos, el escrito, ¿no? Que es una mezcla de hombre y reina, pero que la imagen es mucho más fuerte, que no se pierde lo de Greta Garbo. Claro. Al leer me gustó mucho lo de Chaplin, que yo no lo había, ¿no? Obviamente lo había visto, que es súper divertido, ¿no? Todo cómo lo va mostrando. Pero la verdad que nunca me pregunté esto de que habla ahí en el texto, ¿no? De que no asume una posición política el trabajador, ¿no? Que siempre está como, bueno, ahí, pero nunca, digamos, toma el rol. Pero en la película hay una parte donde hay una gran manifestación y le queda como llevado en andas adelante de todo. Se lo terminan echando a Estados Unidos por esta película. Bueno, en lo que dice el texto, dice que es anarquista, al final de cuentas, Chaplin, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé si quieren, puedo dejar de compartir o...
Ahí está la momia. Mm. Que bueno, es como un circo, ¿no? Que estaba el bien y el mal, y la lucha entre el luchador bueno y el malo, el villano o el canalla, como leí. Esto creo que es en el Luna Park, donde se hacía este evento. Yo lo fui a ver al viejo Estadio Morón. Ujú. Yo los vi en Mar del Plata. Increíble, realmente Cuando era increíble. chico. Un espectáculo impresionante. Además, era tan dinámico porque siempre pasaba algo, ¿no? Se peleaba con el Pasaban cosas abajo. Sí. Sí, porque era la lucha arriba y abajo pasaban un montón de cosas. Era increíble. Sí. Impresionante. Por ahí pasaba el caramelero que se la agarraba con un asistente de un luchador, era una cosa. De la barra de hielo, que no tenía nada que ver. Sí. Pasaba por ahí una barra de hielo caminando. Una locura. Fantástico, un gran circo. Sí. Bueno, ahí dejo de compartir, así no se hace tan largo esto. Hasta había un referee malo. Estaba William Boo, me acuerdo que era malo. Sí. El peor referee de todos. Hans Águila era el referee malo. Era tremendo. Qué impresionante. Sí, Qué espectáculo perfecto. Bien, no sé si quieren que hacemos una pausa o vemos algún trabajo directamente. Si quieren, hagamos 5 minutos, ¿no? Para cargar el mate y... Dale. ¿Tienen, no? Para ver. Yo un poco de investigación más. Estamos todavía muy ahí, arrancando. Sergio tiene. Bueno. Dale, 5 minutos y volvemos así. Vemos eso. Terrible más del frente. No. Dale, y 43 y 45, ¿no? Vos prometiste salir de la plancha. No, salí de la plancha, salí. Pero apenas recién entré al agua. No estamos así. Tirando unas brazadas, ¿no? Bueno. Dale. En 5. 5. A ver.